¿Qué es más agradable? ¿Estar en una fiesta o estar el sábado con tus hermanos? Bienvenidos al repaso de la lección número 3, titulada El sábado. Todo esto basado en Isaías capítulo 58, versículos del 1 al 14. Quien les habla, su amigo Alex Hernández, quien está feliz de poder con ustedes compartir esta lección y a su vez, como siempre, invitarte a ti, mi apreciado amigo, amiga, que nos ves constantemente o que nos ves por primera vez para que te puedas suscribir y formar parte de este canal y así no te pierdas ningún repaso de la lección que nosotros compartimos semana a semana. A su vez, quisiera hacer saludos o enviar saludos a Jennifer. Ella nos está saludando desde Moquegua. Saludos para ti, apreciada Jennifer, que Dios te bendiga y te ayuden en tu ministerio ahí en la iglesia, el cual tú vas desarrollando. Saludar a Sebas, él nos está saludando desde el norte de Piura, así que saludos para ti, saludos para tu iglesia, saludos para tu familia y que Dios pueda seguir bendiciéndote y usándote para su obra. Y para ti, apreciado mío, que nos estás viendo desde distintos países, de distintos lugares acá del Perú, que Dios te pueda bendecir y motivarte a que puedas estudiar la lección de Escuela Sabática Joven. De paso, si es que tú no tienes esta lección, decirte que en la descripción hay dos enlaces, una de Telegram y otro de WhatsApp, en donde yo estoy compartiendo la lección en PDF semana a semana. De esa manera tú podrás estudiar y cuando vengas acá al repaso de la lección, ya tener una noción clara de lo que estamos hablando y esto es simplemente una forma de ayudarte a que tú puedas tener algunas ideas más y de esa forma puedas enseñar con convicción a las personas, a los jóvenes, a los miembros de tu comunidad. Dicho esto, vamos a iniciar con el repaso de la lección. Como siempre, ya tú sabes, las lecciones lo dividimos en tres partes. La primera parte lleva por título La razón principal. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabías tú que los bautistas tuvieron mucha influencia en el inicio de la iglesia adventista del séptimo día? Y son estos hermanos bautistas que en esos entonces, estoy hablando del año 1840, 1844, que influenciaron en los hermanos adventistas. Uno de ellos fue el bautista Rachel Oakes, que compartió la verdad del sábado con Frederick Weller y como resultado se formó la primera iglesia adventista en Washington, New Hampshire, o a principios del año de 1844. Y nota, esta iglesia a la actualidad sigue con sus puertas abiertas. También tenemos al bautista Thomas Preble, fue el primer ministro adventista millerita que defendió el sábado. Uno de sus escritos llegó a Lewis Stowell. Este lo rechazó, pero su hija no, y su hermano tampoco. Y después estos dos hermanos compartieron estos escritos con J.N. Andrews. Cuando nosotros hablamos de la historia de Andrews, hablamos de un personaje misionero que impulsó muchísimo a la organización de la Iglesia Adventista. Es más, tú podrías leer su biografía para que puedas enterarte más acerca de Andrews. Estos, de paso, aceptaron cuando eran aún jóvenes, tenían un aproximado de 15, 17 años. Entonces, la juventud para el inicio de la iglesia adventista tuvo una gran importancia. Y bien, cuando hablamos de la razón principal por la cual el sábado es parte de lo que nosotros como adventistas guardamos, aceptamos, es porque es un día especial. Y este día se guarda inclusive o se guardará inclusive en el cielo. Y este Joseph Bates hizo una conexión de Apocalipsis capítulo 14 versículos del 9 al 13 y Apocalipsis capítulo 11 versículo 19. Cuando nosotros hablamos de Apocalipsis 14 estamos hablando del mensaje de los tres ángeles en donde nosotros somos esos ángeles y salimos a predicar y a decir a las naciones que hay un Dios que nos ama, que es un Dios de justicia y que también emite un juicio y que por ende vayamos a Dios y nos arrepintamos. Pero esto se conecta con Apocalipsis 11:19, en donde menciona que en el cielo, en el santuario, se ve un arca. Y entonces cuando Juan ve este arca, porque Juan es el que ve esta visión, Juan ve esta arca, pues de alguna otra manera tiene que llevarnos a lo que se daba en el tiempo de Moisés, lo que narra Levítico. Y es en esta arca que se guardaba.
tres cosas: el maná, los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Y te cuento, esto mismo está en el cielo. Y por sobre todo, ahí están los mandamientos. Entonces, al hacerse esta conexión, se entiende de que en el cielo, al estar el arca del pacto, es allí en esa arca que están los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos que son el carácter de Dios, que por ende Dios nunca cambia, así que esos mandamientos estarán por siempre. Eso es uno de los primeros por qué deberíamos aceptar que el sábado es parte de nuestra identidad. A su vez, es parte de la reforma. Del 538 a 1798, o sea, por 1260 años, la iglesia enseñó que el domingo era día de reposo. Y estoy hablando de la iglesia católica. Pero es a partir de esta fecha de 1798 que la iglesia, la reforma empieza aún a surgir más. Inclusive la reforma estuvo desde 1517, pero es a partir de 1798 que el poder papal disminuye y entonces la iglesia, la gente empieza a estudiar la Biblia aún con más ahínco, empieza a tener más libertad con su religión. Y a esto sumamos Isaías 58, que da la esperanza de que el sábado será restaurado. Y es que este capítulo está encauzado, según Isaías, en capítulos en donde el pueblo de Israel es llamado a la restauración, a la reforma. Y es en ese marco que está incluido, inmerso Isaías 58, versículos del 1 al 14. Entonces, es a partir de acá que nosotros encontramos o tenemos una vista de que el sábado tiene una razón de ser. Adoración auténtica. ¿Cómo tú puedes hacer que el sábado sea una delicia? Y cuando hablamos de delicia, pues comer en muchos casos es una delicia. Estar con ciertas personas es una delicia. Para ello, tres consejos. Primero, la observancia del sábado debe mostrar nuestra preferencia de Dios por encima de una fiesta, por encima de jugar, por encima de incluso la familia. Alex, por encima de la familia. Pues sí, resulta que hay muchas personas, y probablemente tú has sido una de esas, que en algún momento cuando se te llamó a que seas un hijo de Dios y sirvas a Dios, que seas parte de la iglesia, una de tus excusas fue: no, es que mi familia no está de acuerdo, no, es que mi familia no quiere, mi papá no quiere, en mi casa no quieren que yo sea de la iglesia, y menos que sea guardador u observador del sábado. Y por último, el sábado tiene que estar por encima de tu trabajo. Cuando hablamos del trabajo, hablamos de oportunidades laborales que como jóvenes tenemos que aprovechar más aún en estos tiempos donde hay bastante competencia. Pero Dios te dice de que el sábado se va a convertir en una delicia tuya cuando tú pones a Dios por encima aún de ese trabajo. Y es que aquí tú vas a ejercer por ende fe. Y es la fe que va a construir una vida sólida en función a lo que tú crees sobre Dios. A esto tenemos que sumar lo que dice Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 6 y Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18, en donde vemos a un Jesús que sanaba, a un Jesús que llegaba a las personas y los restauraba. Si bien es cierto, uno tiene que dejar fiesta, dejar de trabajar, inclusive a la familia ese día. En caso estoy hablando de una familia pues que no comparte esa fe, que simplemente quiere hacer otras cosas menos acompañarte a ti, ir a la iglesia o hacer tus actividades misioneras. Y es aquí donde entra Jesús y dice: miren, ¿saben qué? En sábado se puede hacer el bien, se puede ayudar, se puede sanar. Si es que alguien te pide una ayuda y está en tus manos poder hacerlo, pues anda y ve. No estoy diciendo de que te pida tu jefe que vayas a trabajar y como, entre comillas, es una ayuda, tú tienes que ir. No, no, no. Estamos hablando de una ayuda, de algo, de un caso de emergencia. Y tú tienes la posibilidad, entonces ve y hazlo. Y de esta manera el sábado se convertirá en una delicia, porque estarás haciendo la voluntad de Dios. Segundo, el sábado te hace auténtico. Mira, Dios quiere que seamos auténticos, no quiere que nosotros seamos copias baratas de un personaje X, un personaje público X. No, Dios quiere que nosotros seamos auténticos, que nuestro cristianismo, que nuestra conexión con Jesús y cómo es que la gente nos ve a partir de nuestra conexión con Dios o con Jesús, es que seamos personas auténticas, fieles en lo que decimos, fieles en lo que profesamos, fieles en lo que practicamos. Y cuando nosotros leemos Isaías 58, versículos 3 y 4, nos encontramos de que la gente estaba preocupada más por lo externo. Y déjame leerte lo que dice. Versículo 3 dice: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido.
Eso es lo que pregunta el pueblo, y entonces le responde Dios: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscasteis vuestros propios intereses y oprimisteis a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y para debates ayunas, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y mencionar de que Isaías 58 está hablando tanto del ayuno como del sábado, dos aspectos que Israel había olvidado y lo estaba haciendo simplemente por mostrarse ya, más no como una verdadera adoración. Y cuando hablamos pues del ayuno, vemos que la gente simplemente lo hacía porque sí, lo hacía a costas de los demás, y era algo que Dios no quiere. Y esto también incluye el sábado, pero a veces simplemente lo hacemos porque, ya un día más, simplemente porque no quiero que, no sé, mi director de jóvenes me esté molestando, el anciano de la iglesia o el pastor me esté visitando y me diga que por qué no estoy yendo en sábado. Así que yo voy un ratico, ahí me presento, termina un culto, me voy y me desaparezco por el resto de la semana. Y eso es algo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros seamos auténticos, verdaderos adoradores. Y por último, la intención del sábado es que nosotros dejemos el egoísmo. Los versículos 13 y 14 dice lo siguiente: si retraes el sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaste delicia, santo, glorioso es Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha dicho. La intención del sábado es que nosotros dejemos de ser egoístas. Dar es vivir. Isaías 58, versículos 6 y 7, da 8 simples pasos que nosotros debemos hacer para que nuestra vida, para que nuestros sábados sea realmente eso, un día de oración. Y estos consejos son los siguientes: desatar ligaduras de impiedad. 2. Soltar las cargas de opresión. Dejar libres a los quebrantados. A su vez, romper todo yugo. Albergar a los pobres errantes en tu casa. Dos últimos puntos: cubrir al desnudo. Y por último, no esconderse de tu hermano. Ser transparente, ser auténtico. Todos estos puntos hacen de que nosotros tengamos un blindaje y que nuestro sábado se convierta en un día de adoración. Al inicio te hice la pregunta: ¿de qué disfrutas más, de una fiesta o del sábado? Espero que a partir de acá puedas tomar la decisión de disfrutar del sábado, porque una fiesta al fin y al cabo ¿a dónde te lleva? Pero el sábado, al observarlo, porque entiendes de que esto será algo que se guarde aún en el cielo, entonces entenderás que te estás preparando para encontrarte con Jesús. De paso, mencionarte que en Isaías 58:12 dice que tú y yo vamos a ser reparadores de portillo, restauradores de calzada. Los cimientos que han sido tumbados de la fe serán levantados, y tú y yo, joven, estamos llamados a cumplir eso. Y por último, Isaías 8:20 dice lo siguiente: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mis apreciados jóvenes, vamos a encontrar muchos obstáculos. Mucha gente nos va a decir que el sábado no es parte de la esencia o de la identidad de un cristiano, pero la Biblia es clara y los mandamientos se guardarán aún cuando estemos con Jesús en el cielo, aún por la eternidad. Entonces, hagamos de los mandamientos o hagamos del sábado parte de nuestra vida, y que no sea una carga, sino que sea un deleite, porque entendemos que como hijos de Dios, que nos aferramos a la salvación que Él nos ofrece, el sábado es parte de ello. Que tengas un feliz sábado y un fuerte abrazo de mi parte.